Buenas noches. Hoy estamos aquí presentes Diana Carolina Herrera y Dubi y Betsy Alfonso. Bueno, esta materia ha dado la posibilidad de pensar, todos aprendemos, pero no del mismo modo. Y de esa manera, como aprenden de diferentes modos nuestros estudiantes y todos los seres humanos, pues en este curso nos dio la posibilidad de escoger el modo de cómo podíamos realizar las actividades y de esa misma manera aprender. Ahora nuestra compañera Diana les hablará de un tema muy interesante. Muchas gracias, Dubi, por esa presentación. Y cuando hablamos nosotros de los modos de aprender, como ya lo mencionaba Dubi, hablamos entonces de algo muy importante. Cuando nosotros entendemos que hay modos de aprender, inmediatamente estamos hablando de los derechos del hombre y del ciudadano, porque reconocemos que el otro tiene formas distintas de aprender. Y es muy importante que nosotros repensemos y pensemos un poco en esos valores que promulgamos, que le decimos a nuestra familia que deben de tener muy presentes en su diario vivir. Y para no irnos muy lejos, vamos a hablar un poco y rápidamente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la Revolución Francesa, por allá en agosto de 1789, donde desde el pueblo francés se constituyeron algunos artículos que representan dentro de todo esto un conglomerado de valores dentro de la Asamblea Nacional, donde se consideraron el olvido, la ignorancia, el menosprecio de los derechos del hombre, donde todo esto se revisó y se consagró dentro de una declaración de los derechos del hombre y la ciudadanía. Entonces, por ello nos vamos a permitir leer 3 artículos fundamentales con los que empieza esta declaración. El artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales imprescindibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad y la seguridad y la resistencia a la opresión. 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. ¿Y qué queremos transmitir con esto? Los derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son muy extensos, pero aquí fundamentalmente se reúne todo lo que hemos venido debatiendo en clase en ciudadanía, y es que debemos de respetar nuestro semejante, entendiendo que somos diferentes y en esa diferencia aprender de ello. Y entonces nos regalan una frase muy bonita, el filósofo Jean-Paul Sartre, que dice: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Y acá va a otra reflexión que hacemos de manera muy personal, y es que estas deberían de ser filosofías que se deben manejar desde el aula de clase, entendiéndose entonces las formas en las que aprendemos, los modos en los que aprendemos y los derechos. Cuando nosotros respetamos eso, entendemos que hay unos derechos del hombre y la ciudadanía, unos muy propios individuales y otros que yo comparto en mi comunidad. Y a continuación vamos con una temática bien interesante, Dubi. Bueno, continuando con el tema de los derechos, queremos presentarle a estas mujeres colombianas que fueron luchadoras en su época, en su momento, que fueron excluidas, como dice el título, ¿de qué son excluidos los excluidos? Ellas no las tenían en cuenta, primero por ser mujeres y segundo porque las trataban como que lo que ella aportaba no servía para nada. ¿Qué tienen estas dos mujeres características? Que sus familias, sus padres, su madre, todo ese núcleo familiar, las rodearon, las apoyaron y les enseñaron unos valores, unos derechos a los que ellas tenían. Así es que Débora, a través de su arte, de su pintura, de su acuarela, muestra toda la realidad que vive nuestro país en esa época. Y como en estos cuadros, como vemos, la justicia, realmente todavía tenemos problemas de justicia porque todos nos quejamos en ella de que realmente esos derechos de que se haga justicia no se dan.
La danza, mire ese cuadro, cómo la muerte está presente. Y todavía sigue bailando esa muerte en nuestras todas situaciones, en todo lo que vivió nuestro país el año pasado, tantas muertes que hubo de jóvenes. La prostitución es una situación, un problema de la mujer que está sola, que necesita sacar adelante una familia y que socialmente es mal visto, pero está ahí, sin dar una solución. María Teresa de Varela, una mujer poco conocida, donde fue escritora, estuvo con 30 hombres en un proceso que Rojas Pinilla quería ver cómo estaba la situación del Chocó y la fortaleza de ella fue pionera en ser la primera mujer negra que estudió en un colegio blanco en Cartagena. Eh, Hizo muchas cosas y hasta la trataban de loca porque, como dice, eso era puros inventos de ella. Escribió en un periódico, pero no rescataban ella. Solamente Débora, a finales del siglo pasado, fue que se rescató toda su obra y se le dio el valor. Todavía María Teresa estamos en deuda con ella. Y una situación que se está viviendo las mujeres en Francia, donde se dio todo ese proceso de los derechos del hombre y del ciudadano, donde a estas mujeres no se les está permitiendo ir a las escuelas con y ya que es algo de ellas, algo propio de su propia cultura, de su propia identidad y de su propio ser. Y realmente, miren qué paradójico que siendo el Francia uno de que desarrolló esto, miren lo que pasa. Y a continuación nuestra compañera va a seguir con el tema de cosmología. Sí, Dubi, y tú mencionabas algo y es que se vulneran los derechos y cuando entonces hablamos de cosmología estamos hablando que estamos en un área que estudia la astronomía y estudia el universo el universo y el origen del universo y ustedes dirán, bueno, y esa temática que tiene que ver con la educación, pues al hablar no solamente ya veníamos hablando de los derechos del hombre, sino que ahora también debemos de hablar de los recursos del planeta en los que habita el hombre. Entonces, cuando hablamos nosotros de cosmología, hablamos de cosmología en la educación. Entonces, ¿cómo nosotros desde la educación podemos hacer que se generen sinergias entre la educación y los recursos naturales de nuestro planeta, como son el agua, las plantas, la flora, la fauna, los minerales, los lagos, todo esto que estamos nosotros usando y valiéndonos del planeta diariamente, cómo lo contribuimos, le retribuimos al planeta por todos estos recursos que también estamos vulnerando de alguna manera. Entonces es un llamado a que no solamente reconozcamos que como individuos tenemos unos deberes y unos derechos, sino que también estamos en un ecosistema donde todo confluye y que hay que pensar en la cosmología en la educación, como entonces desde las políticas públicas hablamos de proyectos que comiencen también desde la educación a cuidar el planeta. Entonces, si hay tala de árboles, ¿cómo podemos hacer que sembremos un proyecto donde sembremos plantas, donde conservemos los lagos y los yacimientos de agua, el reciclaje del papel, cómo creamos nuestro propio papel? Entonces, ideas como estas rondan el tema de la cosmología en la educación y era lo que queríamos conversar el día de hoy con ustedes. Espero que les haya gustado y agradecemos su tiempo. Feliz tarde. Feliz tarde.